Bueno, Ramón Espinal ya le conocéis, es diputado autonómico de la Comunidad de Madrid, senador en las Cortes Generales por designación de la Asamblea de Madrid, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Análisis Político por la Complutense. Es investigador en la Autónoma y profesor... Ahora soy... Cierto. Era investigador en la Autónoma y profesor de la Plataforma Madrid en Transporte Público, la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica de Ciudadanía y en el Movimiento Estudiantil o en la Asociación Contrapoder. Ha colaborado también en diversos medios de comunicación y conoce personalmente a Inda. Y le aguanta. Y la aguanta. Me pasó una vez con uno, la primera vez que yo iba a un programa por la noche, que era un programa de Telecinco. Y en la publicidad, en la pausa, le digo, oye, pero deja de dar voces. Si estás gritando todo el rato, yo al final, pero no se lo dije como un reproche, se lo dije como, yo al final me quedo callado, soy más educado que tú y te gano el debate. Y me dijo, ya lo sé, lo que pasa es que a mí me da igual que tú ganes el debate, yo lo que pasa es que cuanto más la monte, más me pagan y más me traen. Así que bueno, lo primero, nos estáis dando las gracias por haber venido desde que hemos llegado y estáis ahí como, joder, qué bien que habéis venido y muchas gracias, y muchas gracias, Esto es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Y además se hace con mucho gusto lo de venir a actos de este tipo. Lo fundamental para ser otra cosa es que estemos en contacto con la gente que no estáis en las instituciones, porque si no, ¿qué vamos a contar allí? ¿Qué vamos a contar allí? Si tú te pasas toda la semana metido en hemiciclos y en comisiones y en salas de reuniones y no sé qué, y luego no tienes contacto con tus compañeros, terminas por convertirte en una cosa que decía un sociólogo francés, que un diputado francés de extrema derecha se parecía mucho más a un diputado francés de extrema izquierda que a cualquiera de sus votantes. Otra de las cosas que personalmente se agradece mucho de este tipo de actos, que de verdad que se agradecen mucho, es que en realidad nos pasamos la semana pisando moqueta y tratando con mucha gentuza. Y cuando vienes y hay buena gente que se organiza, que hace cosas, que pone lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo en que salgan actos, en que funcionen los círculos y en que seamos mucho más que un grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid o en un municipio o en el Senado o en donde sea, que seamos mucho más que eso se agradece mucho. Y vivirlo y compartirlo con vosotros y vosotras se agradece mucho. Antes os decía Elena, hay cosas que solo tenemos nosotros. Por ejemplo, que nosotros no le debemos nuestra existencia a los bancos. Y es verdad. Porque ya hemos vivido un proceso en el que nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros decíamos, los partidos de siempre se las han comprado y ahora las dicen ellos, ¿no? De forma que ahora el PP habla de programa participativo. El PSOE tiene un candidato joven que se remanga la camisa, a veces lleva mochila y hacen asambleas abiertas. Todo esto lo pueden copiar. Y toda esta imagen, todo lo que tiene que ver con la imagen, y al final todo lo que se transmite a través de los medios de comunicación tiene mucho que ver con la imagen, lo pueden tratar de copiar y lo pueden tratar de asimilar y pueden asumirlo. Y no es malo, ¿eh? No es malo que nuestra irrupción haya hecho que los partidos de toda la vida tengan que hacer determinadas cosas. Pero una de las cosas fundamentales que no tienen, además de lo de los bancos, que no es poco, es a nuestra gente. Eso no lo tienen ellos. Y eso se ve, por ejemplo, en las fiestas de los barrios, en las casetas. ¿Quién atiende las casetas del Partido Popular y del Partido Socialista en las fiestas de los barrios? Gente contratada. ¿Quién atiende las casetas en las fiestas de los barrios de Podemos o de las candidaturas de Unidad Popular? Pues nosotros que nos ponemos a tirar caña. ¿Por qué? Porque somos herramientas políticas participativas, porque somos herramientas políticas que tienen a un montón de gente participando y poniendo lo mejor de sí mismos y de sí mismas. Si los que estamos en las instituciones no compartimos estos ratitos con la gente que pone lo mejor de sí mismos y de sí mismas, lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo en el proyecto político, pues no sé muy bien para qué estamos en las instituciones. Así que la próxima vez que venga alguien, dejar de darle las gracias, que está haciendo lo que tiene que hacer. Simplemente, yo el jueves os veía en la asamblea y era una gozada. Pero era una gozada porque te das cuenta de que son cosas que no han pasado nunca. Que haya de pronto un grupo parlamentario en una institución que diga, claro, veniros, y entonces entráis y estáis por ahí y trasteáis y se nota que el personal, los funcionarios y tal,
no están incómodos, pero están raros. Están raros, dicen, ¿esto qué coño? Pero estos quiénes son, y estos qué hacen aquí, estos aquí qué pintan, si aquí antes no entraba nadie. Bueno, y nos han querido convertir en otro departamento del supermercado de la política y decir, no, pues estos son unos más, y entonces les ubicamos ideológicamente. ¿Quién es su líder? Cuando hay una crisis en el sector pesquero, ¿qué posición tiene Podemos? Esto es una cosa que pasa mucho. ¿Qué posición tiene Podemos respecto de no sé qué? Pues mire usted, la están peinando. Estamos haciendo el programa, lo estamos hablando, no lo sabemos todavía y no pasa nada. Y no pasa nada, pero hay una especie de urgencia, no tanto porque nosotros le demos respuesta a la problemática en particular por la que nos están preguntando, sino porque nos convirtamos en una maquinaria que le da respuesta a esas problemáticas y que no dialoga con sus tiempos y con sus ritmos. En esa lógica funciona el relato este que nos habían contado de que aquí había dos alternativas. Una socialdemócrata, que era el PSOE, que gobernaba para la igualdad de oportunidades, que defendía los hospitales públicos, los servicios públicos, los colegios públicos, y otra liberal, que era el PP, que defendía el libre mercado, que defendía la iniciativa privada, que protegía a los consumidores. Si es mentira, pero es mentira en los dos casos. El PP no ha sido una alternativa liberal, no es verdad. De hecho, los años del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, el peso de lo público en el total de la economía ha crecido. Ha crecido. Hay más volumen de dinero público en el total de la economía con el PP que antes del PP. ¿Cuál es la diferencia entre, conocéis el aforismo de Machado, que solo un necio distingue valor y precio? Pues es lo mismo con el dinero y con la riqueza. Generar dinero no es generar riqueza. Y nosotros vivimos en un modelo en el que la economía puede generar grandes volúmenes de dinero, puede generar miles de millones de euros sin producir nada tangible. Nada que se pueda tocar, nada que se pueda oler, nada que se pueda ver, sino simplemente especulando a futuros. Esto nos está pasando, por ejemplo, con la Operación Chamartín. ¿Qué pasa con la Operación Chamartín? Pues que ahí hay un montón de suelo que es de Adif, que es de Renfe, y hay una empresa que se compra el derecho a construir a futuro en ese suelo, cuando se apruebe la operación inmobiliaria que sea. Esa empresa ¿tiene algún interés en promover vivienda? Puede que lo tenga, no lo ha hecho nunca. La empresa no es una promotora de vivienda, es una promotora de suelo. ¿Y qué están haciendo sobre la Operación Chamartín? Tratar de retirar la normativa que no les permite construir por encima de 4 alturas, 3 más ático. Y esa empresa está apretando muy fuerte. Y esa empresa y empresas como esa empresa aprietan muy fuerte a los partidos que se han comprado. Y los partidos que se han comprado retiran la normativa de las 4 alturas, o están en ello. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al día siguiente de retirar la normativa de las 4 alturas, esas empresas que tienen el suelo en Chamartín van a ponerse automáticamente a construir la primera fase del plan parcial de vivienda para construir 4, 5, 6.000 viviendas en Chamartín. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que van a hacer es vender el suelo y sacar un beneficio de un suelo que cuando compraron sus derechos no era edificable. Luego tuvo una edificabilidad de 4 alturas y aumentó su precio, y luego tuvo una edificabilidad de más alturas y aumentó su precio. ¿Y qué ha pasado por en medio? Que ha habido gente que ha ganado mucho dinero sin producir nada. Ese es el problema de las rentas del capital en nuestra región. Y el problema es que tenemos una forma de gobierno que apuesta por esa forma de generar dinero sin generar riqueza y sin repartirla. ¿Y entonces qué pasa? Que podemos ir tranquilamente a un segundo ciclo de burbuja inmobiliaria que ya ni siquiera genere el empleo que había generado en la construcción. Porque la burbuja inmobiliaria estaba muy mal, pero ahí curraba un montón de gente. ¿Eso qué quiere decir? Que 20 de cada 100 euros que había en España estaban asociados a la construcción. Y eso generaba mucho dinero y repartía riqueza y repartía expectativas de bienestar. Cuando pincha la burbuja inmobiliaria y nos encontramos con que tenemos en Madrid 250.000 viviendas vacías, sin uso, y en España más de 3,5 millones de viviendas vacías, sin uso, lo que nos encontramos es que ya no necesitamos construir más. Pero han descubierto que sin construir más todavía le pueden seguir sacando rentabilidad a las burbujas inmobiliarias. ¿Cómo? Generando otra burbuja de suelo y especulando con el suelo, como si el suelo fuera un mercado de futuros. Bueno, pues este mecanismo es el que hace que las rentas del capital superen a las del trabajo en nuestro país. Que las rentas del capital superen a las del trabajo en nuestro país significa, y las han superado ya con creces, significa que
nuestro país puede generar mucho dinero y crecer, como nos están diciendo que crecemos, un 3,3% interanual del PIB. Es mentira, pero eso ya no lo voy a explicar porque es muy largo de explicar. Pero que nosotros podemos crecer año a año, nuestro PIB puede crecer año a año y sin embargo pueden aumentar las tasas de pobreza, las tasas de desigualdad, seguirse perdiendo poder adquisitivo. En España pierde poder adquisitivo todo el mundo. Nosotros para los presupuestos hicimos una separación de todos los grupos de población por deciles de renta. Deciles de renta es una cosa... Es que todo el vocabulario de la economía está pensado para que no lo entienda nadie, pero es muy fácil de entender. Pues es hacer 10 grupos. El 10% de los que más tienen, el 10% de los segundos que más tienen, el 10% de los terceros que más tienen, el 10% de los cuartos que más tienen, y así hasta abajo. O sea, dividir en 10 grupos al país. Por renta. Los que más, los segundos que más, los terceros que más, así hasta los que menos. Pierden poder adquisitivo todos los grupos. Todos. ¿Quién pierde más? Los que menos tienen, siempre. Eso siempre. Las capas medias y las capas más bajas, siempre. Pero pierden poder adquisitivo todos los grupos. Todos los grupos sociales en España están perdiendo poder adquisitivo desde el principio de la crisis. Todos. Y sin embargo el PIB crece. ¿Y entonces quién se está llevando el PIB que crece? Pues es evidente, rentas del capital asociadas a una economía no productiva. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Los que ganan dinero sin construir nada que se pueda oler, ver ni tocar. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, nosotros decimos, además, estos del PP que decían que eran liberales, que vuelvo a lo que se estaba contando, estos del PP que decían que eran liberales y que no intervenían en la economía, hacen que el Estado intervenga más en la economía de lo que intervenía antes, y generan esta dinámica. ¿Y entonces qué tipo de intervención genera el Estado en la economía? Pues una intervención que beneficia precisamente a ese tipo de rentas. ¿Y qué pasa en España? Que 3 de cada 4 euros que financian al Estado, 3 de cada 4 vienen de los salarios y de las familias. 3 de cada 4 euros que ingresa Hacienda vienen de los salarios y de las familias. A la vez, el año pasado, de las 35 empresas que componen el IBEX 35, que es el índice que indexa a las empresas que más volumen de negocio tienen en nuestro país en bolsa, 20 de ellas no han pagado impuesto de sociedades. ¿Por qué? Pues porque hay una arquitectura legal que permite que con buenos ingenieros fiscales uno no pague impuestos si se lo puede permitir. De forma que 20 de 35 empresas el año pasado no pagan impuesto de sociedades. 3 de cada 4 euros que financian al Estado vienen de las familias. ¿Y luego qué tipo de inversiones hace el Estado? El Estado hace inversiones que cohesionan y vertebran el territorio, que son inversiones productivas que dicen, coño, si los cinturones industriales de Madrid se habían convertido en cinturones de actividad económica asociada a la construcción y ya no se construye, necesitamos regenerar eso con algo. Necesitamos que la gente que trabajaba ahí trabaje en otra cosa para que se pueda ganar la vida. Impulsemos un modelo productivo que permita reinsertar a esa gente en el mercado laboral con un modelo inteligente, no con el del Plan E, que lo hablábamos antes con Elena. Claro, el Plan E era un modelo que decía, bueno, a la gente hay que darle trabajo rápidamente, entonces vamos a meter dinero público en que la gente no se quede en el paro. Y entonces hacemos pero si no hacen falta las rotondas, ¿para qué vas a hacer eso? Eso es una estupidez. Te vas a gastar cientos de millones de euros en una cosa que no te va a generar lo que se llama en economía tasas de retorno, pero que en plata es hacer el tonto, que es construir cosas que no te hacen falta. Pues no hagas eso, haz cosas que sí te hacen falta y que sí te pueden generar. ¿Y qué cosas te pueden ayudar y te pueden ayudar hacia el futuro? ¿En qué cosas puedes invertir para que te generen tasas de retorno? Es decir, para que tenga sentido la inversión. Pues nosotros decíamos, por ejemplo, en energías renovables y en autoconsumo. ¿Porque somos muy hippies y muy perroflautas? Pues también, pero no solo. Fundamentalmente porque invertir en energías renovables y en autoconsumo tenía sentido en varios sentidos. ¿En qué sentidos? Pues mira, primero, te ayudaba a reinsertar en el mercado laboral a la gente que había salido de la construcción. ¿A toda? No, pero a una buena parte. ¿Cómo? Pues a través de un curso puente pequeñito en el que tú pasas de enseñarles a enfoscar a enseñarles a instalar paneles solares en los tejados. Y no hay no hay que ir a Harvard a hacer un máster para pasar de hacer una cosa a la otra. Es bastante, digamos que el nivel de formación que se necesita es bastante pequeño. Vale. Generamos empleo para la gente que se había quedado fuera. Segundo, ¿por qué tiene sentido la inversión en renovables y en autoconsumo? ¿Por qué tiene sentido que el Estado se gaste dinero en eso? O por lo menos que ponga dinero para financiarlo a futuro. Pues porque cada euro que tú inviertes ahí
es un euro que te ahorras a futuro, porque el autoconsumo y las renovables generan renta disponible en el bolsillo, porque cuando tú has terminado de pagar tus placas fotovoltaicas, que es verdad que valen una pasta, pero si te ayudan a financiarlas, pues las vas financiando y vas pagando lo mismo que estás pagando ahora de factura eléctrica, y vas pagando con tu factura eléctrica esto, y en 6-8 años lo tienes pagado. ¿Qué pasa a los 6-8 años? Que hay un 50 o 60% del dinero que a ti te cuesta ahora la factura eléctrica, que ya no lo tienes que pagar, porque has generado un mecanismo de autoconsumo. Eres tú el que produces tu propia energía.